Grabación. Estamos grabando. Esta es la grabación. Digo esto ahora para no perderme. Esta es la grabación del grupo 3, la clase del 2 de junio. Del 2 del 6. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer entonces en un análisis sintáctico es buscar los verbos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las verb phrases están hechas de verbos. 1. 2. Porque las verb phrases están al medio de la cláusula. Al medio, usualmente. 3. Porque la verb phrase es súper importante debido a que con ella vamos a encontrar a los otros elementos de la cláusula, haciendo preguntas. Es súper simple. Entonces lo primero que hago es buscar los verbos. Donde hayan verbos, hay verb phrases. Profe, ¿puede haber un verbo y no una verb phrase? No, es imposible. Donde haya verbo, hay una verb phrase. Veamos. I just saw a really interesting documentary. El único verbo es saw. Entonces ahí termina la verb phrase. La pregunta es, ¿dónde comienza la verb phrase? ¿Comienza en just o comienza en saw? Esta comienza, creo yo, en just. Profe, pero just no es un verbo, es un adverbio. Sí, porque las verb phrases, hay un tipo de verb phrase que se llama discontinuous. Esto no lo hemos visto porque viene en la siguiente unidad, que acepta un adverb pre-modifier adelante de un verb head. ¿Sí? Un ejemplo de esto interesante es have always been. ¿Han cachado esa construcción? Have always been, have always played, whatever, así, pero have always y el verbo. Ese always está modificando el verbo. ¿Sí? Sí. Just so funciona. Está adentro. Entonces, so es el verb head, ¿cierto? Porque es el verbo el más importante. Y ese just premodifica a este otro. Entonces, es un adverb pre-modifier. ¿Sí? Si el head es un verb, esta es una verb phrase. ¿Sí? Sí. Ahora, voy a tomar la verb phrase y esta es la pillería 1 del día. Y voy a buscar el sujeto. ¿Ustedes recuerdan eso del sujeto en castellano, no? El lenguaje. Sí. Sujeto predicado. Sujeto predicado, ¿cierto? Ya, acá. Entonces voy a buscar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Quién es? Pues, sí, esa es la pregunta. El ¿Quién es? pronombre. Sí. El pronombre. No está bien, pero ¿quién es en la definición? ¿Quién es el sujeto? La persona que realiza la acción. Excelente. Piensa en esto. Sigan el proceso. El sujeto es quién, la persona que realiza la acción. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo lo encuentro? Entonces pregunto quién. ¿Quién just saw a really interesting documentary? I, ¿no? Muy simple. Pero al mismo tiempo, como es la persona, ¿cómo hago yo para escribir una persona? ¿Qué tipo de palabra ocupo? Ocupo un noun. Los nouns, ¿qué es lo que hacen? Hacen noun phrases. Entonces es igual a decir que un sujeto debería ser una noun phrase. ¿Sí? Entonces, ¿quién just saw? I. Entonces, esto es un pronombre. He. Nosotros ya sabemos que los pronombres reemplazan noun phrases. Así que esta es una noun phrase. Y es el sujeto. ¿Sí? Esa parte del sujeto todavía la vamos a nombrar, pero no es parte del análisis que vamos a hacer todavía, ¿ya? Porque eso es análisis que todavía falta por hacer. Es más para más adelante. Pero es bueno saberlo. Profe, antes que siga. Ahí en el noun phrase, si yo, en el caso que se me olvidaba ponerle el sujeto así abajito, así como noun phrase / ¿Eso? Eso. No, no pasa nada. Ah, ya, porque no lo puse ahora. Entonces dije, oh, Sí, ya, sí, no eso. no Perdón pasa por nada. ser tan preguntona de Tranqui. cosas tan obvias. No, está bien, está bien. Eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso de sujeto, objeto, y todo eso lo ven en tercero, en el tercer curso de gramática. Nosotros lo nombramos acá porque para poder identificar los constituyentes de una cláusula,
debemos realizar estas preguntas, ¿cierto? Pero no nos interesa si está bien o está mal lo que usted dice ahí respecto a eso. Solo tiene que poner noun phrase arriba. Igual es bueno que ya lo sepa, ¿sí? Es más fácil porque, bueno, en fin, de lo mismo, lo vamos a ir hablando igual, pero no entra dentro de la prueba, ese es el punto. Okay, so I just saw a really interesting documentary. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vio? What did I see? I saw a really interesting documentary. Entonces, ese es el otro elemento, ¿no? A really interesting documentary. Entonces, a really interesting documentary. Claramente, documentary es el noun here, ¿sí? Y ahora comienzo. A documentary, sí funciona. Este es un determiner. Pre-modifier. Really documentary, no funciona. Really interesting, sí funciona. Entonces hay una adjective phrase adentro. Todo eso es una adjective phrase. Y esa adjective phrase está pre-modifying documentary. Y adentro de esa adjective phrase tenemos interesting y really, donde interesting es el adjective head y really es el adverb pre-modifier. Si el noun es un head, esto es una noun phrase. Así queda. ¿Dudas? Yo no. ¿No? ¿Estamos entonces? Avanzamos. Profe, Dígame. ¿sabe qué? A mí me cuesta eso porque yo no le puse eso de adjective phrase. Entonces ahí como que, ¿por qué no se lo puse? Entonces, ¿podría explicarlo? ¿Por qué tengo que primero? Por favor. Piensa en una noun phrase como un cuadrado. Perdón, un rectángulo, ¿ya? Entonces, lo más importante en una frase es el head, ¿sí? Y a este head, todo lo que esté adentro va a trabajar hacia el head, ¿ya? Ejemplo, un adjective pre-modifier le entrega su significado al head. Y acá nosotros tenemos también, en ese ejemplo de arriba, un determiner pre-modifier que también le entrega su significado al head. Y si tuviéramos, por ejemplo, un post-modifier, también le entregaría su significado al head. ¿Sí? Sí. Veamos lo que ocurre ahí entonces. Lo que ocurre ahí es que documentary es el noun head. Entonces, todo lo que esté acá dentro de esta frase, la frase comienza aquí, ¿cierto? Es súper obvio, y termina acá, ¿no? O sea, really, interesting y documentary tienen que trabajar hacia documentary, ¿sí? Para demostrar que, uno, están en la misma frase, dos, que son pre-modifiers. Entonces comienzo y los tomo y digo, a documentary. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Cuando digo funciona me refiero, ¿puede existir esa combinación? Sí, sí puede existir esa combinación. Después digo, interesting documentary. ¿Funciona? Sí, pues también funciona. Existe esa combinación. Interesting documentary. Sí funciona. Pero, really documentary. ¿Existe esa combinación? No, no existe esa combinación. Really documentary. No existe esa combinación. ¿Qué significa eso? Que really le está entregando su significado a otro elemento, no a documentary. ¿Cierto? Entonces veo y me doy cuenta que really le entrega su significado a interesting, ¿cierto? Y por eso hay una adjective phrase, porque interesting es más importante que really, ¿no? Y ese interesting es un adjetivo head, por lo tanto es una adjective phrase, ¿ya? Lo que están viendo, o sea, una noun phrase que tenga una adjective phrase pre-modifier es súper común. ¿Qué es esa adjective phrase pre-modifier? Cada vez que hay un adverbio y un adjetivo, hay una adjective phrase pre-modifier. Dentro de una noun phrase, a eso es a lo que me refiero. Hay caletas de ejemplos de eso en las otras oraciones hacia abajo. No sé si le queda un pelito más claro.
Sí, un polito más claro, sí, hay que La, practicarlo. la vamos a ir a ver, la vamos viendo en la medida que salga, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Eso. ¿Puedo avanzar? ¿Alguna otra duda? No, para avance nomás, gracias. ¿Avanzamos? ¿El resto la dicen? Listo, avanzo. Ya. Some students were discussing about the film. Vamos a dar un espacio ahí. Ya lo marqué, ¿no? Leo. Some students were discussing about the film. Leo. Busco los verbos. Some students were discussing. Verbos. If I have verbs, I have verb phrases, right? We're discussing that way. Discussing is the verb head. Why? Because within a verb phrase, the last verb is the verb head. And where is, beg your pardon, is an auxiliary verb, premodifier. As the head is a verb, this is a verb phrase. Now I'm going to ask who. Who were discussing about the film? Some students, right? Some students then is the subject. I know that. And subjects, they tend to be noun phrases. So I'm going to try to prove whether this is a noun phrase or not. So I'm going to replace it by a pronoun. Some students, they, right? They were discussing. It works. So it's a noun phrase. I already know that. It's a noun phrase. Now, some students is the noun head. And some is a determiner, premodifier. And then some students were discussing about the film. ¿De qué estaban discutiendo? About the film, right? So about the film is one unit. About is a preposition, therefore this is a prepositional phrase. About is a preposition, head, and next to that, because of the formula, the film is the noun phrase complement. And the film then has two things, the and film. Film is the noun head, and then the is the determinant premodifier. And that's it. ¿Problemas, dudas, consultas? ¿Avanzo? Se me olvidó, profe, se me olvidó que era la C, perdón. La C, No, no, complemento. sí, complemento, ya, gracias. Complement, que quiere decir que es un modifier, pero obligatorio. No lo puedo borrar. Gracias. ¿Okay? Recuerda que los modifiers opcionales son los pre y los post modifiers. Vamos con la 3. ¿Estamos? ¿Avanzo? ¿Dudas? Avanzo. Era porque about depende de algo posterior, ¿no? Es porque about es una preposition y las prepositions no pueden estar solas, debido a que no tienen suficiente significado. O sea, dependen de lo que la continúa, de la noun phrase, y por eso esa noun phrase es obligatoria. ¿Ya? ¿Duda? ¿Avanzo? Avanzo. Dígame. Y por eso se llama noun phrase complement. Profe. Exacto. Por eso se llama noun phrase complement. Ah, ya, ahora entendí. Porque son obligatorios. Porque no puedo, si yo leo y digo, some students were discussing about what? About the film. Okay? The film must be there. It's obligatory. Therefore, it is not a post modifier, but a complement. Veamos con esto terminamos hoy día y continuamos con el resto mañana. There was a kid on the other side of the classroom. There was a kid on the other side of the classroom. There was a kid on the other side of the classroom. There was a kid on the other side of the classroom. Busco el verbo. There was a kid. Was, verbo. Ahí está. Was. El único que hay, verb head. Chaito, rapidito, verb phrase. Estamos. Al frente está el sujeto. Tip también. En inglés, el 99.9 periódico de las veces es sujeto-verbo.
O sea, que si encuentro el verbo, lo que está inmediatamente anterior es el sujeto. No digo 100% de las veces porque pueden haber algunas veces en las cuales no. Por eso siempre es bueno volver a preguntarse. En el caso de there was a kid, es un empty subject que se ocupa para hacer referencia. En este caso está trabajando como un pronoun. Si usted lo busca va a ver también que puede ser un adverbio. En este caso es pronoun. ¿Por qué es pronoun? Porque los sujetos son entidades. En este caso there es un pronombre porque hace referencia a una entidad. Los pronouns reemplazan noun phrases. Ya estamos. Segundo. There was. ¿Qué había? A kid. ¿Cierto? ¿Qué es lo que había? Un kid. Noun head. Determinate premodifier. Therefore, noun phrase. There was what? A kid. Where? On the other side of the classroom. Where? On the other side of the classroom. On the other side of the classroom. On, preposition, prepositional phrase. On, preposition, head. And then the other side of the classroom is the noun phrase complement. The other side of the classroom. The es un determiner, premodifier. Other is an adjective, premodifier. Side, noun head. Of the classroom. Preposición, prepositional phrase. Prepositional phrase. Pregunta. ¿Ese of the classroom es post modifier o complement? ¿Lo puedo borrar o lo puedo o tiene que estar ahí obligatoriamente? Tiene que estar ahí. Es obligatorio, ¿cierto? Es complement. Y está hecho de of, que es la preposition, y ahí se repite todo. Y al lado tiene the classroom, que es mi noun phrase complement. Y the classroom tiene el noun head, classroom, y tiene el determiner, the. ¿Estamos listos? Profe, pensé que puse como... el predicado lo puse como completo. Así como si... A kid on the other side of the classroom era una sola... Como si fuese una sola... No sé cómo se le dice. Una sola frase, perdón. Claro. Mira, piénsalo así. Me voy a adelantar, pero te voy a dar un buen tip. Yo creo que esto es un buen tip. De ahí vamos a ver, y de hecho aparece en el slide, estoy terminando, chiquillos, porque ya me pasé del tiempo. En el slide de las verb phrases que tú tienes, se habla de los valency patterns. Valency patterns, que son las fórmulas, los patrones de cómo se escribe una cláusula en inglés. Esos no van a cambiar, son 7. Creo que son 7. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está el sujeto, verbo y algo más. ¿Sí? Sujeto, verbo, siempre así. Sujeto, verbo, algo más. Y cada uno de esos elementos lo encontramos haciéndole preguntas al verbo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Y aquí este es el tip, y aquí es donde yo me adelanto. Y no debería... Esto no va a entrar en la prueba. Pero lo bueno de esto es que sí va a funcionar bien en relación a poder descubrir las unidades que están adentro de las cláusulas. Si yo tomo el verbo y le pregunto who, quien hace la acción me da el sujeto. Si le pregunto what, me da una cosa que se llama object. ¿Sí? Que sería esto. ¿Sí? Este es el sujeto. Este es el verbo. Si le pregunto when, where, why, how, cualquier WH word me va a dar una cosa que se llaman adverbiales, que sería este. ¿Sí? No vamos a llegar hasta acá, pero vamos a seguir trabajando esta idea. Lo vuelvo a decir, no es medible en una de nuestras evaluaciones. Nosotros solo estamos aquí analizando frases, 2 frases, o 3 frases básicamente. Noun phrases muy sencillas, verb phrases muy sencillas, y prepositional phrases muy sencillas. ¿Ya?
Continuamos mañana, chiquillos. Eso, ¿dudas? Ya, profe. Gracias, profe. Profe, una consulta, disculpe. Pero después igual tenemos que terminarlos todo esto como lo que hacíamos al principio. Ay, se me olvidó. Morphings, no. Los morphings, ¿no? No. Ya eso estaba preocupada porque dije, ¿también hay que hacer el morphing a esto o no? ¿O solo esto es lo que estamos haciendo ahora? Son lo que están haciendo ahora. Recuerde que se les solicitó syntactic analysis, no morphosyntactic analysis. Solo sintáctico. Ya. Y en la prueba va a ser esto, sintáctico. Solo sintáctico, exacto. Ya, eso. Gracias, profe. Ya, ok. Recuerde, mañana nos juntamos y tiene que tener esto terminado. Si no alcanzó, le podemos dar un ratito mañana, pero si me pide 1 hora y media para hacer esto, no puedo. ¿Ya? Así que eso. Que esté muy bien. Nos vemos mañana, chiquillos. Ya, profe. Que Que esté muy bien. Que le Excelente. haya muchas gracias. Chau, chau.